De alguna manera ya lo transitamos también, pero tenemos preparado un informe que tiene que ver, o se hace la pregunta en todo caso, acerca de si hay una política que diferencia el combate y la lucha contra los eslabones más pequeños de esta cadena o de esta unidad económica que tiene que ver con el narcotráfico. El informe lo vemos y lo discutimos. Cantidad, calidad y organización de las bandas también marcan la diferencia. Para algunos, la venta de drogas en pequeñas cantidades y la mayor de las veces de muy mala calidad es un sustento familiar, un ingreso. Estos dealers, en general jóvenes, al frente de pequeños kioscos, pagan coimas y manejan armas, pero no alcanzan el rango de mafias porque no tienen relaciones con el poder. Son solo un engranaje que no se enriquece, sino que suma un negocio ilícito a su marginalidad y pobreza. ¿Hay políticas sociales y de seguridad para los eslabones más pequeños de esta cadena? La lucha contra el narcotráfico debe medirse por allanamiento y no por procedimiento, toda vez que si se efectuara por procedimiento estaríamos atacando al consumidor y no a los vendedores. Podemos hablar de una mayor actividad policial y de una política de gobierno en atacar el vendedor barrial en adelante para ir desbaratando las organizaciones que operan en el territorio provincial. Bueno, esta vinculación que hay de la droga y la pobreza a veces genera justamente lo que hablamos y lo que venimos hablando en los otros 3 bloques anteriores, ¿no? Que a veces se vincule directamente la necesidad en los asentamientos precarios, especialmente, de comercializar la droga para ver la salida de esa pobreza. Esto no pasa solamente en Argentina, por supuesto pasa en otros países, y en algunos países hasta tiene un nivel o un estatus superior al de las personas honorables, por ejemplo, los narcotraficantes o los pequeños vendedores de droga. Esto pasa, por ejemplo, en Brasil, profesora Rossi. Sí, y acá yo quisiera decir algo, no es solamente una cuestión de pobreza, hay una cuestión también cultural, hay cuestiones culturales como por ejemplo no tener una visión de futuro de parte de los jóvenes, por lo tanto todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser inmediato, la no salida de su situación que les impide proyectarse hacia un futuro y trabajar por ese futuro, la sociedad de consumo en que para ser felices hay que consumir, hay que tener la marca tal o la marca tal otra, que influye no solamente en este tipo de población, sino en todo el mundo. Y la cuestión de que nuestras sociedades se encuentran en una crisis de valores. Hay contravalores, antivalores, anomia social, lo cual es un caldo de cultivo para que se inserten, digamos, estos fenómenos, y tener la plata y tener el poder, cueste lo que cueste, no importa. Y cuestiones, como se decía antes en el corte, cuestiones culturales como por ejemplo los soldados del narcotráfico en Brasil. Soldados del narcotráfico en Brasil son jóvenes que no llegan a los 20 años, ellos lo saben, pero se mantienen en ese trabajo porque las muchachas lo único que sueñan ahí en la favela es poder tener de marido a un soldado del narcotráfico, de novia a un soldado del narcotráfico, porque hombre más arma igual macho. Y esto no solamente la muchacha de la favela, sino de clase media, que sueñan con una aventura, un noviecito, que sea justamente el macho. Esta es una cuestión de cultura, ¿no? Claro. Entonces, enfrentar el narcotráfico no es solo una cuestión de pobreza y de criminalidad, hay que ir a fondo en cuestión culturales. Claro. Y es fundamental también el papel del Estado en brindar alternativas, como también se ha hecho en otros países que involucran esta política de Estado en la lucha contra el narcotráfico. A brindar alternativas a los sectores más humildes que le permitan educación, capacitarse para el trabajo, apuntando justamente a una vida honorable. Pensaba, Susana, en lo que decía la profesora Rossi también anteriormente, y en el tema de algunos eslabones que piensan que ellos en realidad no son narcotraficantes, y pensaban las cocinas desbaratadas aquí, porque la cocina emplea una familia entera. No solamente a un chico marginal, sino que una familia entera lo puede ver como una salida laboral o económica y sentir a la vez que no está siendo un narcotraficante, sino que cumple con un rol en el marco de un eslabón. Esto, bueno, se ve como... Son economías de subsistencia, pero yo no comparto que el problema del narcotráfico, la droga, se asiente en las villas
o en los lugares de pobreza, ahí apunta la criminalización, no la droga. Digamos, la persecución penal solo apunta a los sectores más pobres, no apunta a los sectores de poder, y eso creo que es lo que estamos criticando en esta mesa. Siempre vemos la villa, la favela, pero en realidad porque ahí... los procedimientos son ahí. Pero porque los procedimientos solo se hacen ahí, porque no hay procedimientos en los shopping o en los grandes negocios o en los grandes casos que han salido en los diarios, como la muerte de estos 3 muchachos, el asesinato de estos 3 muchachos en provincia de Buenos Aires, o un caso de acá que hubo de una persona que les descubrieron una Hammer y no sé cuántos autos, ahí no iba la policía a investigar. El caso Segovia, ahí no iba la policía a investigar. La policía va donde están los pobres que tienen una economía de subsistencia, porque es histórico en el funcionamiento del sistema penal que solo se persigue a los pobres. Pero por eso fracasa la famosa lucha contra el narcotráfico, porque a donde está el narcotráfico no se apunta, porque ahí está el poder, ahí está lo que dirige y lo que dirige las políticas en realidad, ¿no? El dinero y la corrupción. El dinero y la corrupción. Entonces creo que yo saludo este cambio que se viene produciendo, al menos, si bien la ley no es solución y los fallos tampoco son solución, pero ha sido muy importante la decisión de la Corte de despenalizar la tenencia para consumo, y creo que es muy feliz la iniciativa que mencionaba el diputado Peralta y todos los proyectos que hay para despenalizar las tenencias, porque entonces, bueno, dejamos de apuntar por lo menos a un sector de víctimas y por lo menos empezamos a apuntar para otro lado. Creo que eso es muy importante. Y eso es un cambio cultural también. Eso también es un cambio cultural. Y además, focalizar a otro sector social también es un cambio cultural. Yo la doctora Cosido no la veo muy de acuerdo con el paradigma. La profesora Rossi quería decir algo más. A ver. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque no es una cuestión, se le hace un flaco favor a los pobres, a los marginados, de hacer la ecuación pobre, joven, igual delincuente, igual drogadito, igual narcotraficante, porque no es así. Esta falta de valores, ausencia de valores que se decía, esa cuestión cultural, es de toda la sociedad, por eso que están capas medias involucradas, pero que no están investigadas. Yo decía que la doctora Cosido no la había de acuerdo, no en el tema de la pobreza, pero sí en el cambio de paradigma con respecto a la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cree que puede ser efectivo o no está tan convencida? Yo quiero que estén todos bien sostenidos por lo que voy a decir, para que nadie se caiga de espaldas, pero salvo lo que la despenalización nos va a llevar a mejorar la cosa, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo demás que dijo Matilde Bruera, créase o no. Porque realmente es así. Así como no creo que droga sea igual a pobreza y que son los pobres los que necesitan, se aprovechan de los pobres, pero no los pobres que necesiten y por eso consumen droga. Es lo mismo que hablar que aumentándole el sueldo a la policía se va a terminar con la corrupción. Y no hablamos únicamente en este caso, cuando estamos hablando de lo que es tráfico de estupefacientes, no hablamos de corrupción únicamente policial, porque hay corrupción judicial, hay corrupción política, hay corrupción en general, y hay una falta de escala de valores planteada tal cual debe ser. Lo de la inserción social, no sé si realmente es una solución. Lo de la despenalización no lo creo en cuanto a la salud, por ejemplo, porque sería mucho más honesto y mucho más fácil insertar en el sistema de salud al enfermo por droga, que dar toda una vuelta elíptica para decir que eso es lo que se está haciendo. En muchos países hay una política de reducción de daño, justamente como por ejemplo en Holanda, donde se apunta al rescate o la falta de deterioro de las personas adictas a través de, por ejemplo, tratamientos con metadona. Eso en Argentina está lejos, Peralta. Es un proceso y una discusión que se viene dando, que va madurando, igual que también lo que hablábamos anteriormente de despenalizar. Yo lo que me gustaría decir es que este es un debate interesante, es un debate que tenemos que darnos, un debate que es unánime, que a mí me gustaría muchísimo que los candidatos a presidentes digan lo que piensan sobre este tema.
Pero es un debate que necesariamente hay que afrontarlos con honestidad intelectual y sin hipocresía. No puede ser que a un chico que agarren en la calle con un cigarrillo de marihuana sea un narcotraficante y alguien que vende toneladas de efedrina es un empresario farmacéutico. Claro. No puede ser que nos espantemos si en la cancha de fútbol alguien está fumando un cigarrillo de marihuana, pero no nos moleste que alguien compre algún antidepresivo sin receta médica delante nuestro en la farmacia. Una sociedad que está atravesada por las adicciones tiene un problema toda la sociedad. Como bien decían, no es cierto que el problema de las adicciones sea un problema de los jóvenes y de los jóvenes pobres, como se trata de instalar. Nosotros sí ponemos un poco más de atención en los adolescentes en general porque nos parece que es el sector más vulnerable, pero el problema lo tenemos todos. Nosotros hacemos taller en los colegios secundarios y más de un chico se acercó a nosotros, a las profesionales, para decir, no, el problema mío es que mi papá consume, no que consumo yo. Entonces este es el problema que tenemos y tenemos que charlarlo con honestidad para poder encontrar política de Estado con presupuestos adecuados. Hoy la Cedronar tiene un presupuesto de 60 millones de pesos en el año, más allá que para mi juicio la Cedronar fracasaría con cualquier presupuesto, pero me parece que es una discusión que tenemos que darnos con total sinceridad. Matilde, ¿vos querías decir algo? No, quería decir que si se considera que el problema... Yo no creo que todo el que consume droga sea un enfermo, por empezar. Hay enfermos y hay no enfermos. Pero además, si el Estado considera que es un problema de salud, tiene que armar programas de salud y no programas penales. Perfecto. Eso es muy claro. Clarísimo. Muchas cosas se han puesto de acuerdo, inclusive más que antes, como decía la doctora Cosidovi. Aunque todos se caigan de espaldas, estoy de acuerdo con Matilde. Gracias a todos por venir realmente. Ojalá sirva todo esto que hemos hecho todos los días para abrir la cabeza de mucha gente y ojalá también todos los poderes se pongan de acuerdo en una política coherente de control del narcotráfico a nivel nacional. Hasta el próximo domingo, a las 21.